Y me llamó la atención el pasaje que dice, el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. Y le puse por tema esa misma frase del mismo pasaje que dice, el reino de Dios se ha acercado. La palabra de Dios es clara, pero es importante también entender por qué el Señor Jesucristo en ese mismo instante, en ese mismo momento del tiempo, está diciéndole, el reino de Dios se ha acercado. ¿Será que estaba diciendo que el reino de Dios estaba entre nosotros? ¿O estará diciendo que viviríamos en un futuro el reino de Dios? ¿O de pronto que en ese mismo instante se estaba viviendo el reino de Dios? Son como preguntas que nos podemos hacer en por qué el Señor Jesús exactamente dijo el reino de Dios se ha acercado. Primero, para tener como una idea, uno se pone a pensar lo que es un reino. Y para que pueda existir un reino, existen 4 elementos fundamentales. Primero, tiene que haber un territorio. Segundo, tiene que haber súbditos. Tercero, deben haber leyes. Y cuarto, debe haber un líder o un rey. Amén. Territorio, porque es la soberanía donde se va a ejercer el reino. Súbditos, que es todas las personas que existen en ese reino, sean los que vivan dentro del reino o sean los que vivan fuera del reino. Y también podemos decir que existen leyes que son los que permiten regular todo lo que se vive dentro del reino. Y hay personas adecuadas para ejecutar y hacer cumplir las leyes dentro de ese reino. Y un rey o un líder, amén, que es el que ejecuta y es al que todo el mundo le brinda como esa pleitesía o los honores de manejar el reino. De esa manera entonces nos podemos decir que el Señor Jesús estaba hablando de un reino. Dice, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. O sea que el reino de Dios también debe cumplir estos 4, o debe tener estos 4 aspectos. Debe tener territorio, debe tener súbditos, debe tener leyes y debe tener un líder. O sea que si nuestro Dios está hablando de un reino, ese reino, ¿cuál sería? Es la pregunta. O si se estaba acercando, ¿cuál sería del reino que el Señor estaba hablando? Dice la palabra del Señor, el Señor Jesús dice, y el tiempo se ha cumplido. La pregunta que nos podemos preguntar es, ¿cuál tiempo se ha cumplido? El Señor dice ahí, el tiempo se ha cumplido, está utilizando un verbo en presente, el verbo cumplir. O sea que en ese mismo instante en el que el Señor estaba hablando al pueblo, Él le dijo, el tiempo se ha cumplido. Aquí estoy. O sea, quiere decir que antes tuvieron que haber hablado de un tiempo. Antes tuvieron que haber hablado de algo que había de venir. Y que en ese mismo instante se estaba cumpliendo eso que había de venir. Ahora la gran pregunta es, ¿qué era lo que había de venir? ¿Qué era lo que se tenía que cumplir? El reino de Dios que se acercaba a los hombres. Amén. Me llama la atención entonces, en el libro de Daniel, podemos aclarar ahí, en el capítulo 2, dice que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Y dice que en ese sueño tenía y vio una estatua que tenía una cabeza de oro, los pechos y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y la mitad de las piernas con los pies eran de hierro y barro, cocido. ¿Qué quiere decir? Que en ese tiempo el rey tuvo ese sueño y dice que él no podía interpretar el sueño, pero en ese tiempo estaba Daniel y dice que Daniel se presentó ante el rey y le interpretó el sueño y le dijo que la primera parte de la cabeza eran que esas 4 partes de que hablaba esa estatua eran 4 reinos o 4 imperios que se iban a levantar. La cabeza de oro era el reino de él, o sea, en ese tiempo el rey de Babilonia, o sea, el rey Nabucodonosor. Después dice que vendría otro reino, y ese reino, podemos ver en la historia que es el reino, es el imperio medo-persa, que se levantó y que derribó el imperio babilónico. Después dice que se levantaría otro reino, y ese reino, leyendo la historia, dice que es el imperio griego, y después dice que vino el siguiente imperio, que es el imperio romano. O sea que allí hay reflejado esos 4 reinos que vio el rey, que Daniel le mostró a través de los tiempos hasta Jesús, se cumplieron. Pero hay algo que me llama la atención de este sueño, es que dice que vino una piedra no cortada por nada, salió de la nada, y dice que pegó en los pies de la estatua, la derribó, la pulverizó, el viento vino, se la llevó y no se supo jamás de ella.
O sea, ¿qué quiere decir? Que se iba a levantar un nuevo reino. Y ese reino iba a derribar con poder y autoridad esos otros reinos que no iban a ser recordados en el tiempo. Amén. Entonces, viéndolo de esa manera, dice la palabra de Dios que la roca que nadie despreciou, que salía de la estatua, es una representación de un nuevo reino que se iba a levantar. De esto, entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el Señor Jesús estaba hablando en ese momento de ese tiempo que habló Daniel, que se estaba cumpliendo ahí al frente de ellos. O sea que ese reino que se iba a levantar estaba dando inicio en ese mismo instante del tiempo, cuando el Señor comenzó su ministerio. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Entonces podemos decir que ahí comenzamos a ver el inicio de un nuevo reino. Amén. Donde dice la palabra que Jesús es la piedra reprobada. ¿Por qué? Por vosotros los edificadores, siendo la principal piedra del ángulo. Amén. O sea que Cristo es la representación de esa piedra. Amén. Y comenzaba a levantarse un nuevo reino para los hombres. ¿Cuál es la gloria a Dios? Entonces vemos que el tiempo se cumplió y ya comenzamos a ver el reino de Dios acercarse a los hombres. Dice, el reino de Dios comienza a acercarse a los hombres. Si nosotros leemos el capítulo 4 de Lucas, el verso 17-21, me lo proyectas allí, Lucas, el capítulo 4, el verso 17, dice que ahí estaba el Señor que hablando, y dice que el Señor entró, el proyecto nos dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Siguiente: a predicar el año agradable de quién? Del Señor. Y miren lo que dice el 20: y enrolló el libro y lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos estaban puestos en él. Dijo, y le dice: esta escritura se ha cumplido delante de vuestros ojos. O sea, le está diciendo, en ese momento se está cumpliendo lo que había de venir. Y si nosotros leemos el capítulo 61 de Isaías, es lo que el profeta Isaías había profetizado. O sea, que en ese mismo instante el Señor Jesús estaba leyendo el capítulo 61 del libro de Isaías, diciéndolo, esto que dijo el profeta Isaías se está cumpliendo hoy ante ustedes. O sea, que ahí es donde estaba dando comienzo a acercarse el reino de Dios para nosotros los hombres. ¿Sabes cuánto la gloria a Dios? ¿Cuántos se alegran por eso, hermano? Entonces debemos darle gracias a Dios que ese reino de Dios se vino y se acercó a nosotros. Ahora, ¿por qué el reino de Dios se vino a acercar a nosotros? No era fácil que nosotros fuéramos y nos acercáramos al reino de Dios sin que nadie viniera a acercarse a nosotros. Si nos hacemos un paralelo, usted y yo vamos a hacer un favor, vamos y se lo ofrecemos a la persona que necesita el favor. No, la persona viene y nos pide el favor a nosotros, ¿sí o no? En este caso no, en este caso Dios vino y primero se acercó a nosotros. O sea que nosotros no teníamos derecho a ir directamente a conocer el reino de Dios. Miren lo que dice Daniel capítulo 7, verso 18, dice: recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. ¿Para quién es el reino? Para los santos del Altísimo. Amén. O sea que los que vamos a heredar el reino de Dios y los que estamos viviendo bajo la voluntad de Dios son los santos de ¿qué? Del Altísimo. Amén. Los que hemos creído, los que hemos obedecido, los que hemos estado bajo su palabra. Esto quiere decir que recibirán el reino de Dios solamente los que están buscando de Dios y tienen derecho a recibir ese reino. Dice su palabra que por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea que por eso era que usted y yo no podíamos ir directamente al reino de Dios, porque todos estamos destituidos de ¿qué? De la gloria de Dios.
O sea que tenía que haber algo para que nosotros pudiéramos acercarnos a la gloria de Dios, amén, para poder heredar lo que el Señor tenía para nosotros. El Señor es fiel, el Señor es fiel con nosotros y el Señor todo lo hace perfecto. Por eso es necesario que ese reino de Dios, para poder heredarlo y acercarnos a Él, nosotros debemos estar directamente relacionados con el Señor Jesucristo, amén. Es claro que está diciendo que ahora Él mismo, o sea, el Señor Jesús, es el portavoz de su futuro reino. Estaba disponible y estaba dedicado a comenzar a enseñarle al pueblo de Dios cómo se había de vivir en el reino de Dios. O sea que cuando el Señor Jesús vino a esta tierra, Él vino fue a ser ese portavoz para enseñarnos a nosotros, al pueblo y a todo el mundo cómo es que al Señor le gusta que vivamos en su presencia. Amén. Eso es lo que el Señor Jesús estaba diciendo. Por eso el Señor dijo: el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Si leemos Romanos 14 y 17, dice que el reino de Dios no consiste ¿qué? Ni en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo ¿qué? En el Espíritu. O sea que esto es directamente con Dios, o sea, Dios y nosotros. El reino, otros reinos, ¿en qué consisten? En poder, en plata, en dinero, bueno, pero el reino de Dios no consiste en eso. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? O sea que el Señor Jesús sigue permaneciendo fiel con su palabra. Entonces el reino de Dios se acercó a nosotros para prepararnos para poder entrar a llegar al reino de Dios que está dispuesto para sus santos. Porque recuerden que ahí está diciendo el pasaje: el reino de Dios se ha acercado. O sea, apenas se ha acercado, hermano. Apenas. Entonces, hagamos la pregunta: ¿cómo será realmente el reino de Dios? Si esto es apenas. Si apenas el Señor Jesús se ha acercado. Porque como mortales, nosotros no podemos entrar al reino de Dios. Usted y yo, como mortales, no podemos entrar al reino de Dios. Miren lo que dice 1 Corintios 15:50. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo corruptible. O sea que usted y yo, como seres mortales, no podemos heredar ¿qué? El reino de Dios. Amén. Para que todo esto cambiara, el hombre debía de ser transformado totalmente, en su mente, en su corazón. Para que el hombre pudiera tener este cambio, tenía que haber una transformación generada en el hombre. ¿Ven? O sea, porque ninguno de nosotros tenemos derecho a entrar al reino de Dios. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Entonces, ¿qué es lo que nos muestra en la siguiente parte del versículo? Dice: si el tiempo se cumplió, el reino de Dios se acercó, o sea, lo que estaba profetizado ya estaba al frente de ellos, vino a dar buena nueva de salvación, vino a libertar a los cautivos. ¿Y qué nos hizo el Señor? Bueno, todos lo sabemos, milagros, prodigios. Ahora, dice: arrepentidos y creed en el Evangelio. O sea que ahí hay dos palabras: arrepentidos y creed en el Evangelio. O sea que el reino de Dios, para que se pueda acercar a nosotros, está condicionado a dos acciones de nosotros. ¿Qué es primero? Arrepentirnos y ¿qué? Y creer en el Evangelio de Dios. Amén. Esto nos deja claro al pueblo del Señor y a todo el mundo que para que realmente el reino de Dios se acerque a nuestras vidas, tenemos que arrepentirnos y creer en el Evangelio de Dios. Amén. Es por eso que mucha gente no cree, no se le ha acercado el reino. O el reino de Dios sí se ha acercado a ellos, sino ellos no han dejado que el reino de Dios llegue a ellos. ¿Por qué? Porque no se han arrepentido y no creen en ¿qué? En el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero ¿cuánto hemos creído en el Evangelio? ¿Cuánto nos hemos arrepentido? Amén. Somos un pueblo arrepentido en la presencia del Señor. Miren lo que dice Hechos 2:38, cuando estaban en el aposento alto y se derramó el Espíritu Santo. ¿Qué le dijeron ellos? Varones, hermanos, queremos. ¿Y qué fue lo primero que le dijo Pedro? Arrepentidos. Lo primero que le dijo eso. El Pedro primero no les dijo que lo iba a bautizar,
Pedro les dijo primero, arrepentidos, amén. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Y recibiréis. O sea, eso suena como una ñapa. O sea, que si nosotros nos arrepentimos, le creemos al Señor y nos bautizamos, el Señor nos va a dar el privilegio de ser ¿qué? Llenos del poder del Espíritu Santo. Pero hubo un arrepentimiento, amén. Un primer paso, un arrepentimiento. Ahora dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios ¿para qué? O sea, ¿cuántos hemos creído en el Evangelio? La gente a veces nos dice locos, ¿sí o no? Esa gente está loca. Esa gente cree todo lo que está escrito en ese libro y ¿quién garantiza que ese libro es la palabra de Dios? Pero nosotros estamos convencidos que es la palabra de Dios, amén. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos nosotros, amén. Y por eso es que hemos creído y por eso es que se ha hecho en nosotros una transformación, amén. Y por eso que se ha generado un nuevo nacimiento, porque dice, porque ahora habéis nacido por la palabra, amén. O sea, por el Evangelio del Señor Jesús. O sea, el Señor todo lo hace perfecto. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Miren lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, del verso 11 y 13. Me lo proyecto un momentito allí. Juan 1 dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que ¿qué? Ahí miren, a los que ¿qué? Creen. Amén. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Siguiente. Los cuales no son engendrados ¿de qué? De sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Por eso usted y yo vamos a tener derecho al reino de Dios. Porque apenas se nos ha acercado, no se lo olviden, no estamos en el reino todavía. El reino de Dios se ha acercado a nosotros. Ahora, el reino de Dios que se ha acercado a nosotros para poder tener acceso directo al reino de Dios. Y no es que sea algo simbólico o imaginario. Puede la gente decir que es una filosofía o es que es un estilo de vida, ¿sí? O podemos imaginarlo solamente como, ay, sí, algo fantasioso. No, hermano, es literal. Nosotros vamos a estar en el reino de Dios. El reino de Dios sí es real. O sea, hay gente que de pronto lo puede ver como una fábula, como algo irreal. Pero Dios lo ha dispuesto para todos los que hemos creído en su nombre. Amén. Miren lo que dice Filipenses 3:20. Dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces ahí entré yo mismo a debatir y a poner algo, hermano, que si dice la palabra, si nuestra ciudadanía está en el cielo y el Señor habla de un reino, entonces el reino de Dios ¿dónde va a estar? Y en el cielo, ¿verdad? Porque dice que nuestra ciudadanía está en el cielo. Miren lo que dice Lucas 17, 20 al 21. Vamos a proyectar para aclarar ahí algo. Lucas 17, 20, 21. Dice de la siguiente manera. Espera que el hermano allí nos toca, dice, preguntando por los fariseos cuando había de preguntar, o sea, los fariseos le preguntaron al Señor, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Y miren lo que el Señor Jesús les respondió. Él le dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. O sea, ¿quién es el reino? ¿Quién instituye el reino? El Señor Jesús. Claro, ahí el pasaje de Filipenses dice que nuestra ciudadanía está en el cielo, claro, porque cuando la iglesia sea levantada, nosotros vamos a estar con Jesús allá en los cielos, o sea, allá está el reino de Dios, porque Jesús está allá. O sea que donde está el Señor Jesús, ahí está el reino de Dios. Por eso es que el reino de Dios se ha acercado a vosotros, porque el Señor Jesús está dentro de vosotros. Eso quiere decir que nuestra ciudadanía
que se ha acercado y que tenemos heredad el reino de Dios, se puede dividir en dos etapas. Una, cuando estemos con el Señor Jesús allá en el reino de los cielos, que aquí está la gran tribulación. Y dos, cuando el Señor venga a esta tierra. ¿Por qué? Porque el Señor viene y dice que vendrá a instituir un reino. Amén. Y dice que vendrá a instituir un reino. Amén. Entonces, en ese orden de idea, el Señor Jesús va a instituir el reino de Dios aquí. ¿A dónde va a instituir el Señor el reino? Aquí. O sea, va a haber un reino en toda la tierra. Recuerde que allá Daniel, cuando le dijo al rey, ¿qué le dijo? Que habría un reino que jamás sería borrado y que gobernaría todo el mundo y no existirían jamás reinos, solamente ese. Amén. O sea que la tierra va a ser el territorio del reino de Dios. Amén. Segundo, van a haber súbditos. Claro, porque el Señor le va a enseñar a las naciones cómo es que se gobierna. Pero nosotros no vamos a ser súbditos, nosotros vamos a gobernar dentro del reino. Recuerden, una cosa es estar fuera del reino y otra cosa es estar dentro del reino. Porque si usted ve allá al rey, tiene que sus hijos, sus hijas, príncipes, y son los que mandan, ¿no? Nosotros somos los que, los príncipes, somos los hijos de Dios. O sea que nosotros vamos a estar dentro del reino. Pero ¿por qué vamos a estar dentro? Porque nosotros hemos dejado que el reino de Dios se acerque a nosotros. O sea, usted y yo hemos permitido que el reino de Dios se acerque a nuestras vidas. O sea que el reino de Dios ha estado para toda la humanidad, pero ¿por qué no está con ellos? Porque ellos no han aceptado que se acerque el Señor Jesús a sus vidas. Por eso es que la palabra del Señor ellos no la han aceptado. Ahora dice, habrá leyes, claro, el Señor tiene leyes, su palabra. Dice que el Señor gobernará con su palabra. Habrá leyes, habrá testamentos. ¿Y quiénes ayudaremos a ejecutar su palabra? Sus santos. No leímos en Daniel capítulo 7, dice que estarán los santos, amén, para siempre en el reino de Dios. ¿Cuánto da gloria a Dios? Hermanos, hoy somos privilegiados. Y por último, tiene un líder, claro, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice en Apocalipsis que vio un rey grande con un nombre en el muslo que sea Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, ese es nuestro rey, nuestro líder. Hoy podemos entonces entender por qué el Señor Jesucristo le dijo a ellos que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado a los hombres. Amén. Hoy damos gracias a Dios. ¿Verdad, hermanos? Que yo leía la palabra y yo le decía, Señor, la verdad que no éramos nada, pero somos parte de un gran reino. Amén. Y aparte de eso, el Señor nos ha llenado con el poder de su Espíritu Santo. Aparte de eso, el Señor nos ha dado sus promesas. Aparte de eso, el Señor nos ha regalado la salvación tan grande. Amén. Entonces, es como para reflexionar hoy y concluir qué estamos haciendo para tener el reino de Dios. ¿Será que estamos descuidando el reino de Dios? ¿O será que nos estamos alejando y no estamos permitiendo que el Señor se acerque a nosotros? Recuerden que en este proceso apenas ¿qué está haciendo el Señor? Acercándonos, preparándonos. Amén. O sea que si yo no hago la voluntad del Señor, ¿qué estoy haciendo? Estoy alejando el reino de Dios. Así que, hermano, hoy para reflexionar, amigo, si usted está aquí y no ha hecho parte del reino de Dios, fácil. Arrepentidos, convertidos y creer en el Evangelio del Señor Jesús. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Vamos a ponernos en pie, hermano. Yo no sé si usted se siente feliz hoy en la noche. Yo me siento contento. Yo estoy feliz porque cuando yo leía eso, yo Señor, gracias porque soy parte de algo glorioso. Amén. Soy parte de algo que va a venir poderosamente. Amén. Y nosotros somos los encargados de seguir hablando de este maravilloso reino. O sea que usted y yo sí tenemos el verdadero reino, hermano. ¿Usted me entiende? Usted y yo sí tenemos realmente. ¿Por qué? Porque Él se ha acercado y no solamente se ha acercado, está dentro de nuestras vidas.
Lo hemos vivido, lo hemos experimentado, es real. Y si Él apenas nos dio Él nos está dando a probar, apenas. Como las arras, ¿sí o no? Apenas está dando el comienzo. Imagínense si aquí a veces nosotros no queremos parar de glorificar al Señor y llenarnos de su presencia. Imagínense cuando estemos delante del Señor cara a cara. Va a ser algo extremadamente extraordinario. Por eso estos cuerpos mortales se volverán inmortales, los corruptibles se volverán incorruptibles y estaremos por la eternidad con nuestro Dios. Hoy es hora de alentarnos unos a los otros y tomar fuerza y decir: Señor, cada día te amamos más, cada día seguimos adelante, no importa la adversidad, no importa el enemigo, no importa el problema, aún sin carne, ni huesos, ni vida y todo se desvanece, aún yo seguiré adorándote, oh Dios, aún con el refugio, tú serás nuestra fortaleza. Y vengas que nunca, hermano, agarre fuertemente la palabra del Señor y tome y apropiese de este maravilloso reino que el Señor le ha dado. Soberano